Todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo review. En esta ocasión tengo uno de los álbumes más aclamados, o uno de los álbumes más importantes, yo diría, en la historia de la salsa contemporánea, en la historia de la salsa moderna contemporánea, que es el segundo álbum de la banda Adolescents Orquesta, más conocido como Los Adolescentes. La banda, por supuesto, que todos sabemos que la gran mayoría de las canciones era creada por Porfi Baloa, quien era el compositor de la mayoría de las canciones. Y bueno, pues este es el segundo álbum de Adolescents Orquesta, personalmente mi orquesta favorita de salsa. Pues bueno, a estar viendo lo que es la portada, la contraportada. Vamos a analizar también el artwork, aunque ya digo yo que el artwork no es tan bueno como la música. En este caso es un artwork bastante sencillo el que se decidió usar para este álbum, y tiene prácticamente lo justo, ¿no? Obviamente los créditos, la letra de las canciones, y prácticamente no tiene mucho más. Bueno, vamos a sacarlo un poco del paquete. Es un paquete que yo pues suelo guardar mis CDs en paquetes así para que se conserven. Vamos a ponerlo por acá. Esta es la portada, ¿no? En la portada prácticamente nosotros tenemos a la banda completa, los que reconocemos, ¿no? Principalmente, por supuesto, aquí tenemos a Porfi Baloa, quien era el director de Adolescents Orquesta, además también el compositor principal de la mayoría de las canciones y también el arreglista de la mayoría de las canciones. Tenemos por aquí que prácticamente es el centro de la fotografía, ¿no? Como vemos en la cabeza de esta circunferencia, el que era el vocalista principal, ¿no? El vocalista líder de la banda, quien es en este caso Wilmer Lozano, quien canta esta canción, justamente Persona Ideal, la canción que le da el nombre al álbum. Vemos a su derecha a otro de los vocalistas, que es Armando Guiñán. Luego a su costado está otro de los vocalistas, que es Charlie Villegas. Y el otro cantante está por aquí, que es el hermano justamente de Wilmer, Williams Lozano. El resto de los que están aquí son los músicos, ¿no? De los que yo más o menos recuerdo es este de acá, que era el timbalero Charito. Me parece que este era el bajista, el que tocaba el baby bass. Estos son los trompetistas. Este debe ser el saxofonista. Este es uno de los que tocaba la percusión. Y aquí, como cosa curiosa, en el caso yo soy peruano, tenemos a José León, si es que no me equivoco el nombre de José León, después lo vamos a corroborar adentro, quien era peruano. Es decir, un peruano estaba en la orquesta de los adolescentes, en la formación original de los adolescentes, quien era uno de los trombonistas, y actualmente trabaja aún con Porfi Baloa y sus adolescentes, que sabemos es la orquesta. Bueno, hubo un tema legal. Sabemos que Porfi Baloa ya no toca bajo el nombre de Adolescents Orquesta, sino que ahora él tiene una propia orquesta que se llama Porfi Baloa y sus adolescentes, donde hay algunos de los músicos con los que tocó en la segunda generación, y en este caso José León de la primera generación. Bien, la contraportada están los nombres de los temas. En este caso vemos que está el tema Persona Ideal, Arrepentida, Dame un poco más, Celos y Distancia, Clase Social, Frente a mi ventana, Horas lindas, Mi error. Era algo muy habitual en los discos de salsa que únicamente contengan 8 temas, así que la duración era lo que generalmente duraban los discos de salsa. Como vemos aquí, sale LM, letra y música de Porfi Baloa en la mayoría de las canciones, salvo por ejemplo aquí Dame un poco más, que es de otro autor. Horas lindas, que es de otro autor también, Walter Willey. Dame un poco más es de Richard Ramey. Y Mi error, que todos sabemos que en sí es un cover que fue arreglado a salsa. Era algo muy común. Los adolescentes siempre tenían en sus primeros álbumes un tema que era cover. En el primer álbum, Reclamando nuestro espacio, Hoy aprendí, que es un cover, una versión, ¿no?, en salsa. En este segundo álbum, Mi error,
Y en el tercer álbum hacen el cover de un autor peruano justamente, que es el cover de dos canciones, que es Voy a tomar y Si te marchas, que la canción de los adolescentes se llama Voy a llorar. Bueno, pero volvamos a este segundo disco, que es el de los adolescentes, el Persona Ideal. Y luego de haber revisado la contraportada y la portada, esta es la versión, me parece, la versión estadounidense, me parece que es esta, debido a lo que podemos ver aquí. Me parece que es la versión estadounidense. Bueno, vamos a abrir el disco y el disco es así. Es un disco de este color beige o crema o melón, y que repite el título de las canciones en el propio disco, ¿no? Y este es el librillo, por así decirlo. Es un librillo, como ya lo adelanté, bastante simple. Vamos a ver, esta es la portada, y la segunda hoja es que incluso no tiene tanta calidad en la impresión. Es así la mayoría de copias se vendieron así. No es que esto sea una versión pirata, no, es original, así era como salían las copias. Y bueno, es básicamente el cancionero, como vemos acá, es de Persona Ideal. Vemos una foto de Porfi Baloa, el compositor de la mayoría de las canciones y el director también de la orquesta. Mi Error. Vemos que también está Arrepentida. Por otro lado también está Clase Social, una de mis canciones favoritas. Frente a mi ventana. Horas Lindas. Y esos son los temas. Y aquí vemos una especie de agradecimiento, ¿no?, de la banda. Y también está las últimas dos canciones, que son Dame un poco más y Se los distancia, con una foto de la primera generación de los cantantes de fondo, ¿no? Aquí están los créditos. Como vemos, aquí justamente sale, ahí justamente vemos que este es el trombonista peruano que yo le digo, José León. Su apelativo era Perú. Antonio Chano Hernández era el segundo trombón. Jesús Vilches, primer trombón. Noel Ramírez, el sax y barítono. Y los otros músicos estaban Miguel Castro, tumbadoras, Alfredo Charito Guevara, el timbalero, Enrique Barón, el bajo, y Porfi Baloa, el director, piano, teclados, y también él grabó bajo también en algunas canciones. Y salen obviamente los cantantes, ¿no? Wilmer Lozano, cantante líder y coros. Armando Guiñán, cantante, coros. Williams Lozano, cantante, coros. Y Charlie Villegas, que cantaba y tocaba el bongo también a la vez. Era algo muy peculiar de Charlie. Y también hacía coros. Vemos los músicos invitados, los arreglos, la producción musical. Ese es el artwork de este álbum. Para hablar del álbum en sí, de la música, pues es un disco de salsa que suena muy bien. Yo creo que, a comparación del primer álbum, del Reclamando Nuestro Espacio, yo diría que este es un disco de salsa un poquito más fuerte. Aquí le meten un poco más duros a los timbales, a los metales, ¿no?, a los trombones, le dan un poco más duro. Tiene canciones más movidas también. Y yo creo que esa es la gran diferencia con el primer álbum, con el Reclamando Nuestro Espacio, que también fue grabado por esta generación, que el primer álbum es como que más suavecito, es como que más hacen honor a su nombre, ¿no? Adolescente, como que salsas suavecitas, que no tiene canciones muy movidas. Y este, por el contrario, aquí sí le metieron duro y suena un poco más, ligeramente más fuerte, más alto el disco, aunque también esta versión, al menos, que es la versión original de Persona Ideal, que ya sabemos, luego de un problema que pasa entre los integrantes de la banda, este disco se regraba y se vuelve a editar en 1997 con el nuevo tren delantero de cantantes y músicos. Tengo ambos, tengo el otro disco también, y el disco suena un poquito más bajo, como que no suena un poco más bajo. No es que suene de menos calidad ni nada, simplemente suena como que este tiene 2 puntos más de ganancia, por así decirlo, ¿no?, en cuanto al nivel de volumen. Pero que está muy bien grabado. El primer tema, Persona Ideal, es uno de los temas más legendarios de la historia de la salsa. El segundo tema, Arrepentida, que lo canta Charlie Villegas, también está muy bien grabado. Dame un poco más, que lo canta Williams.
que es este de acá, ¿no? El hermano, sabemos que eran dos hermanos en la banda, Wilmer Lozano y Williams Lozano. El cuarto tema es Celos y Distancia, que lo canta Charlie Villegas. El quinto tema, que es Clase Social, que es uno de los mejores temas, yo creo que de los adolescentes, que es un tema bastante, por así decirlo, un poco romántico, un poco triste en la letra y en la forma de componerlo también, pero a su misma vez la composición y la manera como está hecha, el ritmo de la canción es súper bailable. O sea, yo creo que Clase Social es uno de las canciones de salsa que te puede conmover por la letra, porque es una letra de un amor imposible, por así decirlo. Aparte compone, por ejemplo, con variaciones de un La mayor a un Fa menor sostenida, que son variantes súper como melancólicas, un poco tristes, ¿no? Que también tiene Re menor, tiene La menor también, hablando musicalmente, y a la misma vez, o sea, la manera como está la canción es súper bailable, o sea, es impresionante como la manera como está compuesta ese tema, es el genio Porfi Baloa, y también está excelentemente grabado, o sea, este disco está muy bien grabado. El siguiente es Frente a mi ventana, que es el único tema que canta Armando Guiñán, que es este muchachito que está acá, Armando Guiñán, que de hecho él únicamente canta dos temas con adolescentes. Él canta en el primer álbum un tema que es Tú serás, y aquí canta Frente a mi ventana. La séptima canción es Horas lindas, que la canta Wilmer Lozano, que también es un tema súper lindo, o sea, una excelente canción de salsa. Y el último tema, que es Mi error, que es un cover, lo canta Williams Lozano. Entonces, prácticamente Wilmer Lozano es el que canta más temas. Él canta Persona Ideal, canta Clase Social y canta Horas Lindas. Son tres temas. Charlie Villegas canta dos temas, Arrepentida y Celos y Distancia. Williams también canta dos temas, Dame un poco más y Mi error. Y Armando Guiñán canta un tema que es Frente a mi ventana. No hay mucho más por hablar de este disco, uno de los mejores discos en la historia de la salsa. O sea, si te gusta la salsa, tienes que, como sea, conseguir tener este disco, porque es uno de los mejores discos. Incluso yo diría quizás mejor que su reedición, porque la reedición es en el 1997, este disco sale en el 96. Aunque por ejemplo aquí sale 1997 porque seguramente también se editó en 1997 este disco, pero fue de los últimos lotes, ¿no?, que se editaron, porque obviamente después se editó el nuevo disco con los nuevos cantantes, la nueva banda, y también se distribuyó masivamente. Pero definitivamente para muchos yo diría que es el mejor álbum de los adolescentes, el segundo. Yo creo que es definitivamente sí el mejor álbum de los adolescentes. Tiene las canciones más legendarias de los adolescentes, está excelentemente grabado, las composiciones son excelentes, los arreglos musicales son excelentes. O sea, se mezcló un grupo, o sea, una mente genia como Porfi Baloa como director, como compositor de la mayoría de las canciones, y un grupo absolutamente talentoso de cantantes, todos cantaban muy bien. Por ahí Armando Guiñán se dice que no cantaba también, pero yo creo que justamente Armando Guiñán, que era el menor de todos, él le daba esa cuota como de la voz dulcecita, ¿no? La voz suavecita, que como de adolescente, ¿no? Entonces yo creo que todos, o sea, absolutamente todos tenían un talento espectacular. Los músicos también, los músicos que grabaron, obviamente dirigidos por Porfi Baloa. Y, o sea, todo eso, o sea, es un disco espectacular. El sello discográfico es Corta Records, que era una subsidiaria de la Sony, para que lo vean ahí, es de Corta Records. Y pues nada, eso es todo por el día de hoy. Este fue el review de Persona Ideal de los Adolescentes, el segundo disco de esta legendaria banda de salsa. Y nada, pues si te gustó el review, cuenta ahí abajo qué canción te gusta más de este álbum, qué otro álbum te gustaría que haga un review o un análisis. Y pues nada, eso es todo. Que tengan muy buenos días donde quiera que estén. Hasta la próxima.